un tema muy interesante para todos nosotros que vivimos en este mundo y más que todo los quienes vivimos en estos tiempos muy movidos. Movidos en un sentido de que vemos de que hay cambios rápidos y estos cambios rápidos son causados o apoyados con diferentes inventos, con diferentes desarrollos de las tecnologías. En general, entre las personas hay algunos quienes son progresistas, por decirlo así, quienes ven en el progreso siempre algo bueno, y otros que son más un poco sospechoso, dudoso de lo que es el progreso. Pero el hecho es de que el tiempo corre y así como el tiempo corre, el futuro inevitablemente viene a nosotros. Y obvio, nuestra manera de ser, obvio, eso es lo que nosotros hacemos hoy, tiene impacto a nuestras vidas en el futuro. Y obvio, esto es lo que hacemos hoy, tiene que ver con nuestra cosmovisión, tiene que ver con nuestro conocimiento, tiene que ver con nuestros deseos, tiene que ver con nuestras fallas o con nuestros actos buenos. Pero de todas formas, estamos en donde estamos y estamos mirando para adelante. Y en esta etapa del desarrollo de la humanidad hay un tema, ¿no?, muy específico dentro de lo que llamamos el desarrollo tecnológico, y esto es el tema de la inteligencia artificial. Por todos lados ya escuchamos más y más sobre la inteligencia artificial. De cierta manera de que la inteligencia artificial está tomando prácticamente las riendas, prácticamente está tomando diferentes formas de tareas que nosotros anteriormente hemos hecho nosotros mismos, seres humanos, con nuestras capacidades y con nuestras habilidades, ¿no? Y obvio, como con cualquier tema, también hay dudas al respecto, ¿no? Algunos quienes dicen la inteligencia artificial va a solucionar todo, ¿no? Significa los últimos retos que podemos tener. La inteligencia artificial no va a solucionar nuestros problemas de salud. La inteligencia artificial va a solucionar los problemas de la guerra. La inteligencia artificial va a solucionar los problemas de la organización de la sociedad, etcétera, ¿no? De hecho, me llegó a las manos incluso una publicación oficial del gobierno de Alemania, en donde explican de que en el futuro incluso no se va a requerir de elecciones. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va a tener todos los datos de todos nosotros, qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, y va a ser capaz de proveer todo eso, de organizar las cosas, calcular y organizar las cosas de tal manera para que todos puedan satisfacer sus necesidades de la mejor manera. Entonces sí, hay muchas expectativas que la gente tiene en esa inteligencia artificial, pero al mismo tiempo también tenemos que ser sobrios y ver de que hay muchas preocupaciones que pueden darse ahí, que se están dando, de hecho, al hablar de esa temática, ¿no? Significa ser en contra del progreso, significa ser antinatural, pero al mismo tiempo ser ciego a ciertos desafíos, ciertas equivocaciones, pues tampoco es un símbolo, una una señal de inteligencia a la que sí hemos recibido al llegar en este mundo. No solo hemos recibido la inteligencia
de inventar las cosas, lo que sí se requiere mucha inteligencia de desarrollar todas esas cosas que existen, tecnológicas. Pero también hemos recibido una inteligencia de cómo usar estas cosas. Hemos recibido una inteligencia para entender cómo relacionarnos entre nosotros. Hemos recibido una inteligencia para preguntar y tratar de entender, para empezar, por qué estamos en este mundo y cuál es, de hecho, la meta de la existencia y de la vida. Entonces, ese término de la inteligencia significa es algo muy, muy, muy amplio y tenemos que ser conscientes de todos esos diferentes aspectos de la inteligencia y de su importancia para nosotros. Entonces, sí, desde una cierta perspectiva podemos y debemos dudar todo esto relacionado con la inteligencia artificial, que sí, a veces es muy práctico. Ya nos podemos dar cuenta hasta todos nosotros de ciertas aplicaciones que nos ayudan a hacer ciertas cosas en donde se requería mucho trabajo antes, ¿no? Pero ahora hacer de la inteligencia artificial como algo lo que va a solucionar todos los problemas, hay que ser muy cuidadoso con esto. Entonces, ¿qué es lo que dicen los Vedas sobre la inteligencia artificial? No podemos decirlo así, quizás este título es un poco equivocado, en un sentido real de la palabra no, porque en los Vedas como tal no se menciona este nombre de la inteligencia artificial. Pero sí, desde la perspectiva védica, entendiendo el mensaje de los Vedas de una forma amplia, sí, con esta sabiduría podemos tener una cierta opinión y una cierta comprensión sobre qué es esta inteligencia artificial. Y para eso es muy importante entender, de hecho, cómo es que funcionamos nosotros seres humanos. Cómo funcionamos en un sentido de nuestra conciencia, cómo funcionamos en el sentido de la manera como nos relacionamos, ¿no? Por ejemplo, imagínense una fila de 50 personas y uno va pasando uno a una persona, ¿no? Y no conoce a nadie. Eso es un tipo de observación. Pero ahora imagínense, hay 50 personas y uno, entre los 50 personas, de repente encuentra una persona a quien uno ha conocido. Significa desde el lado de afecto, desde el lado de aprecio, un ser querido, automáticamente, ¿no?, esta persona va a resaltar para nosotros entre todos los demás. O puede ser también una persona con quien hemos tenido mala o muy mala experiencia. Esta persona también va a resaltar. Entonces, ¿qué es eso lo que hace resaltar una persona para nosotros en este contexto de observar las muchas personas? Es nuestra involucración emocional con esta persona. Significa nosotros, seres humanos, vivimos y todo lo que experimentamos, ¿no?, son dos aspectos. Uno es el cognitivo, es el ver, lo que podemos observar, escuchar, percibir, ¿no?, la cognición. Y otro aspecto es nuestra involucración emocional, ¿no?, con las personas o incluso con los actos, con lo que vivimos, con lo que hacemos, etc. Significa, son esos dos aspectos, ¿no? Y esas nuestras experiencias que tenemos por el lado cognitivo y por el lado emocional, ¿no?, se acumulan y hacen de nosotros una cierta personalidad, forman una cierta personalidad en nosotros. Significa una personalidad que podemos decir que somos muy, muy, muy subjetivos. Vida humana significa ser subjetivo en la experiencia. ¿Por qué? Porque la persona que yo puedo llegar a apreciar, ¿no?, alguien otro puede tener miedo de la persona. O la persona de quien todos tienen miedo y que ha hecho tantas cosas malas y que todos lo odian, igual por otra persona, por su madre, por ejemplo, va a ser muy querido y va a ser muy amado, ¿no? Entonces, cada quien tiene
su visión, su experiencia y su percepción del mundo. Eso es una característica real de la vida, ¿no? Ahora, esas nuestras experiencias forman dentro de nosotros cierta actitud interna, forman cierta inclinación de actuar de cierta manera, ¿no? Eso es algo lo que es simplemente una característica de la vida humana, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿no?, ¿cómo podemos nosotros reemplazar algo así con la inteligencia artificial, ¿no? Significa, ¿cómo podemos nosotros relacionarnos, por decirlo así, con máquinas, ¿no? O cómo pueden máquinas tomar decisiones para los seres humanos en donde hay todo este mundo de experiencias relativas y donde hay todo este mundo de emociones para considerar, ¿no? De hecho, no lo pueden. ¿Por qué? Porque las máquinas no tienen deseos. Nosotros como seres humanos tenemos deseos. Somos movidos por los deseos. Y esos deseos que nos mueven, ¿no?, nos hacen encontrarnos con otras personas, con otras circunstancias, ¿no?, y nos hacen, pues, experimentar esas relaciones. Algo lo que las máquinas simplemente no pueden. Y algo lo que las máquinas no pueden ni vivir, ni pueden desear, ni tampoco pueden calcular. Sí, ciertos movimientos se pueden calcular, ¿no? Ciertos eventos se pueden calcular, ¿no? Cierto crecimiento se puede medir y calcular, ¿no? Pero el aspecto, digamos, de sorpresa, el aspecto en donde un ser humano actúa desde su experiencia, ¿no?, desde la emoción que lo mueve, desde el deseo que lo mueve, eso es totalmente impredecible. Y muchos aspectos puede ser predecible, de que está comprando ciertos productos. Puede ser predecible de que está tomando ciertos caminos, ciertos medios de transporte. Está calculable de que, ¿no?, está aceptando cierto trabajo, está aceptable de que está calculable que está gastando tanto y tanto, ¿no? Pero ¿qué pasa si esta persona llega en contacto con una otra persona y se enamora? Sabemos, eso lo hemos visto muchas veces, de que cuando una persona se enamora de otra persona, que su vida puede cambiar desde el fondo, por completo, a tal grado de que sus amigos dicen, ya no te reconozco más. Sus padres dicen, has cambiado mucho, ¿no? A tal grado de que uno incluso puede, ¿no?, abandonar ciertos tipos de adicciones, uno puede abandonar ciertos tipos de patrones de comportamiento, solo, ¿por qué? Porque se encontró con una otra persona, se enamoró de otra persona. Significa porque este aspecto, ¿no?, emocional lo movió tanto de que desde la raíz, muy radicalmente está cambiando toda su vida. Entonces, en ese sentido, vemos que nosotros seres humanos somos movidos por los deseos, somos movidos por las emociones, ¿no? Y como tal, es imposible calcular todo esto. Y si de esta manera, ¿no?, sí, aunque sea posible que esta inteligencia artificial tenga cierto tipo de importancia, tenga cierto tipo de impacto, tenga cierto tipo de aplicación para la forma humana de la vida, en lo que vivimos y cómo vivimos, pero siempre va a ser limitado, ¿no? Significa, no va a poder reemplazar, ¿no?, lo que nosotros vivimos y tenemos que vivir. Y eso es la manera como nos relacionamos, ¿no?, con los otros. Es la manera como nos relacionamos con nuestro propósito de la vida, ¿no? Eso nunca va a poder ser reemplazado. Así, de esta manera, ¿no?, son algunas reflexiones sobre
esto de la inteligencia artificial, que hoy en el día se habla por todo lado y que se le, ¿no?, designa tanta importancia, pero en el fondo, ¿no?, vemos de que para lo que verdaderamente nos importa a nosotros seres humanos, ¿no?, no tienen ningún acceso a esos niveles.